de diámetro, 3 centímetros de espesor, pesa entre 500 a 600 gramos, presenta una cara fetal o corial y una cara materna con cotiledones y el cordón umbilical con 2 arterias y una vena, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos siempre que ver cuando ya tenemos la salida de la placenta, siempre revisar. El cordón umbilical une al feto con la placenta, mide unos 50 centímetros aproximadamente y presenta 2 arterias y una vena. Pero, ¿por qué se da el desprendimiento? ¿Por qué este descenso? ¿Por qué mecanismo? Por los mecanismos mismos de que sale el feto, que son las contracciones uterinas, una acción gravitacional y el peso del hematoma que se forma en el desprendimiento y de la placenta. Entonces, por contracciones uterinas, por acción de gravedad y por peso del hematoma, esta placenta va descendiendo. Y la expulsión también tiene que ver con la acción gravitacional y refleja. Las etapas de este periodo: reposo clínico, desprendimiento, descenso y expulsión. ¿El reposo clínico a qué se refiere? Que el útero disminuye su volumen. La madre siente ya un alivio. Cuando sale el bebé, siente un alivio. Inicialmente disminuyen las contracciones. Luego se van a reanudar con mayor intensidad y frecuencia, pero ya son indoloras, ya que no van a dilatar el cuello del útero. El desprendimiento, el mecanismo, como ya dije antes, el desprendimiento placentario se produce por los mismos mecanismos fisiológicos que llevan a la expulsión del feto en el parto, es decir, contracción y relajación del músculo uterino. Este desprendimiento placentario puede deberse, como ya dijo Stephanie, ¿no?, desde el centro o desde el margen. Desde el centro, que es el de Baudelet-Chusset, y el otro que es el de Duncan. Este tipo de desprendimiento, el que más se da, que puede ser del 75 al 80%, es central. Es un sangrado tardío. Ustedes en los partos, cuando ustedes hacen la guardia, ustedes van a ver que es un sangrado tardío. Cuando es ese sangrado tardío, y va a pasar en la mayoría de los casos que ustedes estén en los partos, es un desprendimiento hacia la cara fetal y es el de Chusset. Y cuando el sangrado es precoz, que se da un 15% aproximadamente, ¿no?, es porque la placenta se ha desprendido por el borde, por su cara materna, que es el desprendimiento de Duncan. Perdón. La duración. La duración del periodo placentario, como ya lo dijimos, puede llegar hasta 30 minutos. Normal, y ustedes van a ver en los partos que ya 10, 15 minutos ya está la placenta descendida. Prolongado de 10 a 30 minutos y ya pensar o ponerse alerta en una retención placentaria si ya pasa de los 30 minutos. La clasificación de la tensión del alumbramiento se puede dar en 5 tipos: espontáneo, dirigido, corregido, manual, activo. El espontáneo, podemos nosotros hacer la maniobra de Dublín, que es la torsión continua de la placenta girándola en las membranas sobre su propio eje para evitar desgarro de esta. Ustedes ya tienen que haber visto esta maniobra. Sale la placenta, le empiezan a dar vueltas, girar, suave, sin alarla, ¿no?, para evitar que se quede alguna membrana, algún resto. Esto de aquí es la maniobra de Dublín. Y el dirigido es cuando se estimula la dinámica uterina y la retracción uterina con fármacos como la ergonomina o la oxitocina. ¿Y cuál es el corregido? El corregido es la maniobra de Credé, que la podemos hacer, que es presionar la pared abdominal, como ven aquí en la lámina. Presionan la pared abdominal con el pulgar sobre la superficie anterior del fondo del útero y con la palma de la mano sobre la superficie posterior, como que lo agarran al útero, aplicando una presión hacia la abertura vaginal. Y la maniobra de Freund, que es un masaje suprapúbico
para acelerar el desprendimiento. Es un masaje que se da para el descenso de expulsión, y esto lo vamos a ver también en las guías que son aconsejables para evitar las hemorragias postparto, ¿no? ¿Cuál es el manual? El manual es la extracción digital de la placenta, que se debe dar con anestesia, se desprende la placenta y luego se tracciona la vía vaginal, como vemos en la imagen, se revisa la cavidad, se aplica la oxitocina y antibiótico terapia, y la indicación es cuando pasa de los 30 minutos desde la expulsión del feto o en caso de una hemorragia severa. El manejo activo de esta etapa del trabajo de parto. Verificar que no haya un segundo gemelar siempre, obvio, y aplicar 10 unidades de oxitocina intramuscular. Inclusive, chicos, en las guías, cuando ya veamos también hemorragia posparto, en la prevención de la hemorragia posparto, las guías nos dicen que se recomienda el uso de rutina de mate, que ya lo vamos a ver, como el mejor método basado en evidencia para la prevención de la hemorragia posparto. ¿Qué se deben incluir? Administración de oxitocina, tracción controlada del cordón y masaje uterino. Esos son recomendados por el ACOP, el Colegio Americano, por las guías del MSP. Aquí tenemos la expulsión de la placenta y tenemos que tener en consideración signos clínicos. El sangrado, cuánto es el sangrado, el momento en que sangra, la reaparición de la dinámica uterina, si ese útero ya está contraído, ver estos signos también, el signo de Schroeder, el cordón de Kussner, Axel, Fabres o del pescador y el signo placental. ¿Cuáles son estos signos? El signo uterino es el signo de Schroeder. Útero palpable, ustedes que van a ver que el útero se palpa a 3 centímetros umbilical y se lateriza hacia la derecha. Se lateriza hacia la derecha. El signo del cordón es el signo de Kussner, que es el útero cuando se presiona en suprapúbico, aquí está la imagen, se presiona y se hace una tracción suave del cordón. Y el signo de Axel es el descenso espontáneo, de la pinza unida al cordón, que esto también ustedes ya lo han visto, se pone la pinza a nivel de la horquilla y ustedes ven cómo va descendiendo la pinza. Ese es el signo de Alfred. Y el signo de Fabres o del pescador, que es que se tracciona el cordón suavemente y se palpa el fondo del útero. Así. Y lo van moviendo a ver si hay movimiento a nivel del cordón. Ustedes palpan, presionan un poco y vemos si esto, ¿no? Tiene respuesta al movimiento que se da o a la palpación en el fondo del útero. Y el signo placentario, pues, es la sensación de pujo de la mamá cuando la placenta ya ocupa la vagina. La mamá tiene una sensación de pujo. Los dos métodos para el manejo del tercer periodo. Se puede manejar este tercer periodo de una manera fisiológica o de una manera activa. La fisiológica, la expectante. ¿Cuál quiere decir? Que no se utilizan oxitóxicos, se expulsa la placenta por gravedad, el esfuerzo de la mamita, se pinza el cordón, después de la expulsión y nada más. Pero el manejo activo es que se administran los oxitóxicos, se pinza el cordón, se expulsa la placenta mediante tracción controlada del cordón sobre el fondo del útero, como ya vimos en la imagen anterior, y se masajea el fondo. Eso es lo que yo les decía, que las guías y el ACOC, el Colegio Americano de Ginecobstetricia, y en las guías van a encontrar que ellos recomiendan el manejo activo en esta etapa, en esta tercera etapa del trabajo de parto para prevención de la hemorragia postparto. Bueno, se puede presentar dificultades en el alumbramiento, que eso después también lo vamos a ver, como en la placenta ácreta, cuando se encuentra con pólipos, miomas, también puede pasar, ¿no? Y lo que yo les decía al inicio, examinar la placenta, no que salió la placenta y al tacho, no. Peso, forma, ver la cara materna, cuántos cotiledones tiene esa placenta, tienen que tener de 8 a 12 cotiledones, ver el borde placentario,
revisar el cordón umbilical, dónde está insertado ese cordón, qué longitud tiene 2 arterias, una vena. Es importante la inserción porque hay inserciones marginales también que hacen que el producto sea pequeño. Siempre revisen todo lo que está descrito en la literatura y que nosotros tenemos que hacerlo en la práctica porque es importante en la revisión de la placenta porque vamos a ver si está completa, si falta un cotiledón, si falta parte de las membranas. En el examen de las membranas, ver la longitud y la estructura, poner la membrana sobre, la placenta sobre su mano y ver hasta dónde llegan estas membranas. Luego revisar el canal del parto y la cavidad uterina en una hemorragia normal, un parto instrumentado, en una sospecha de retención de los restos placentarios, en un parto por cesárea, en una placenta incompleta. Y aquí les decía, insisto nuevamente, en el manejo activo de la tercera etapa del parto, donde tenemos el paso 1, la oxitocina, el paso 2, la tracción del cordón, y el paso 3, el masaje uterino. Igual esto lo vamos a ver nuevamente en las hemorragias postparto. Prevención de la hemorragia postparto, uterotónicos, oxitocina 10 unidades, misoprostol 600 microgramos y ergonovina 0.2. Igual lo vamos a ver también en hemorragia postparto. En el posalumbramiento siempre va a haber contracciones uterinas de gran intensidad, pero van a ser indoloras, que son los llamados entuertos. Bueno, hasta ahí vamos a ver y ahora les voy a pasar unas diapositivas sobre episiotomía. ¿Sí se ven, chicos? Episiotomía. Sí, hola, doctora, sí. Ya, ok. Bueno, ya Stephanie presentó un video muy bonito donde veíamos episiotomía, episorrafia, ¿no? Pero vamos a hacer énfasis que conocer la anatomía, como yo ya les dije anteriormente en las clases, es importantísimo para que ustedes puedan ver un desgarro, cómo suturarlo, dónde tengo que pinchar a esta paciente para poner anestesia. Es importante que sepan, ¿no? La estructura de esta parte importante donde sale el bebé. Acuérdense que ya vimos pelvis dura, pelvis blanda, canal del parto, ¿no? Clítoris, aquí está el clítoris, aquí está el orificio uretral, los conductos de Skenet, el himen, bueno, carúnculas del himen, horquilla, la fosita navicular, la desembocadura de la glándula de Bartolini, labio mayor y labio menor. Conocer estas estructuras para que ustedes sepan qué desgarro tienen o cómo tienen que suturar, ¿no? Y tenemos ya más profundo los diferentes músculos, ¿no? Que conforman el períneo femenino, que ya también nosotros lo vimos en las clases anteriores. Miren la formación con el isquio cavernoso, el orificio uretral, el transverso perineal, el elevador del ano, el glúteo mayor. Acuérdense que en clase anterior dividíamos como un triángulo, el triángulo anterior y el triángulo posterior. El triángulo anterior era el urogenital y el posterior el anal. Y con las diferentes estructuras que conformaban esta parte muy importante del suelo pélvico. También tenemos otra imagen con las inervaciones, los vasos y los nervios. Bueno, y la episiotomía es la ampliación quirúrgica del orificio vaginal y se realiza cuando la presentación fetal abomba el períneo. Es decir, cuando dice está coronando, ahí tiene que abombar, esa cabecita abomba el períneo y ese es el momento que se puede hacer la episiotomía. Está indicada en caso de riesgo de desgarre perineal de segundo o tercer grado o bien en caso de pérdida de bienestar fetal. La episiotomía se la debe de realizar solo si es imprescindible, no como un procedimiento de rutina. Aquí tenemos indicada en situaciones maternas, eminencia de desgarro vulvo-vagino-perineal, preeclánticas, hipertensión endocraniana, patologías vasculares, hipertensión ocular, en fetales, macrosomía, prematurez, feto con retardo del crecimiento, sufrimiento fetal agudo en el segundo periodo, presentación podálica. Y
y está contraindicada pues cuando hay relajación y flacidez del piso pélvico, enfermedades granulomatosas activas, fístulos rectoperineales, piso pélvico elástico sin inminencia de desgarro durante el desprendimiento, una pelvis amplia. ¿Para qué van a hacer una episiotomía si saben que no va a haber ningún tipo de problema? Condilomatosis florida con extenso compromiso vulvoperineal y antecedentes de perineoplastia. Obviamente en un cáncer anorrectal. El momento de la episiotomía, cuando es visible un diámetro de 3 a 4 centímetros de la cabeza durante su contracción. Es decir, llega la contracción en ese momento y tenemos 3 a 4 centímetros la cabecita del bebé. Viendo aquí, ese es el momento de realizar el corte. La técnica de episiotomía medio lateral con tijera, ya lo vimos ahí en el video. Roma se corta desde la horquilla vulvar y se dirige a la tuberosidad isquiática ipsilateral, a la tuberosidad isquiática, un ángulo de 45 a 60 grados y una longitud de 3 a 4 centímetros. Los elementos que se seccionan ahí, los elementos que se seccionan son piel, tejido celular subcutáneo, mucosa vaginal, músculo vulvo cavernoso, isquio cavernoso, transverso superficial del periné y haces pubianas del elevador de ano. Y todo esto nosotros tenemos que reparar. En el bloqueo del nervio pudendo es importante este bloqueo de este nervio, porque no solamente sirve para este momento, sino para cirugías vaginales superficiales, como cuando ustedes quieren sacar un quiste vaginal, una biopsia vulvar, un cerclaje cervical, una marsupialización de quistes de Bartolini, que son frecuentes. Este nervio pudendo nace de la S2 a la S4. Es la principal inervación sensitiva del tercio inferior de la vagina y de los 2 tercios posteriores de la vulva y el periné. Provee fibras motoras del esfínter anal externo y de los músculos perineales. Y transcurre cerca de la arteria pudenda interna y posterior al ligamento sacroespinoso, que es el punto de referencia. Se usa la palpación con el dedo. Ustedes con el dedo localizan la espina ciática y el ligamento sacroespinoso por la vagina. Van a sentir el ligamento, se introduce la aguja a través de la mucosa vaginal y el ligamento sacroespinoso posterior a la espina ciática. El ligamento sacroespinoso causa una resistencia considerable cuando la aguja pasa a través de... Ustedes van a sentir como que rompen algo así, una resistencia. Tan pronto como la aguja pasa, se siente la pérdida de la resistencia. Y ahí es donde se inyecta de 7 a 10 ml de la anestesia. Y tenemos el bloqueo. Ustedes tocan la espina, infiltran ahí. La tuberosidad isquiática está aquí, la espina ciática. Este es el punto de referencia. Ahí tienen que hacer el bloqueo. Esta es una técnica transvaginal, entrando de forma transvaginal. Y este es un abordaje transperineal, que también lo pueden hacer de esta forma. Tenemos ahí el nervio pudendo, naciendo de la sacra 2, sacra 3, sacra 4. En este nivel nace el nervio pudendo. Aquí tenemos el bloqueo, ¿no? En el segundo periodo y en el desprendimiento, que se lo puede realizar, ¿no? Bueno, y de las episiotomías tenemos la medio lateral, que ya la hemos descrito anteriormente, que se parte de la horquilla vulvar, como ya dije, un ángulo de 45, lo vimos en el video, ¿no? Es la episiotomía medio lateral. Acá tenemos cuál es la ventaja y la desventaja de esta episiotomía medio lateral. La ventaja es que proporciona un buen espacio vaginal y protege en grado máximo frente a los desgarros perineales graves. ¿Cuál es la desventaja? Que hay dolor postoperatorio, que hay una mayor peridemática, un resultado anatómico estético si no lo hacen bien, no hacen una buena sutura, y una cicatrización más difícil, un poquito más demorada, ¿no? Pero también tenemos que nombrar a la episiotomía media, que consiste en seccionar verticalmente el centro fibroso del periné, en esta parte. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Las ventajas de la media es que produce poca hemorragia, es más anatómica, fácil de reconstruir y menos dolorosa. ¿Y cuáles son las desventajas? Un riesgo de que la incisión se propague hasta el esfínter anal y un aumento de las fístulas rectovaginales.
Aquí tenemos las diferencias, ¿no?, entre las características que tenemos del tipo de episiotomía, la media y la mediolateral. Cuando la reparación quirúrgica es fácil en la media, es más difícil en la mediolateral. La cicatrización defectuosa es rara acá, más frecuente en la mediolateral. El dolor postoperatorio en la media es mínimo, acá es más frecuente, en la mediolateral. Los resultados anatómicos son excelentes en la media, pero acá son ocasionalmente defectuosos. La pérdida sanguínea es menor en la media y es mayor en la media lateral. La dispaurenia es rarísima en la media, ocasional en la media lateral, y las extensiones son frecuentes acá por los desgarros. Acá es muy rara vez que haya un desgarro, ¿no? Pero también tenemos otra episiotomía que es la lateral, que nace a la altura de la horquilla vulvar y se dirige a 90 grados hacia la rama isquiopúbica, una sección del canal excretor de la glándula bartolina, origen de quiste, también puede pasar, reparación delicada, es más hemorrágica, no se la utiliza, generalmente. Se recomienda ya lo habíamos dicho, feto con peso estimado como promedio, presentación cefálica vértice variedad anterior, periné de 6 centímetros como mínimo y en reposo, pelvis adecuada con arcada púbica promedio amplia, comprobado bienestar fetal en el expulsivo y adecuada actividad uterina y pujos eficientes. Aquí tenemos cómo se debe de reparar en la episiorrafia, ya lo vimos en el video, ¿no? Cómo tenemos que hacer por planos la episiorrafia, ayudándonos siempre que tengamos una buena visión con valvas vaginales para observar bien, ¿no?, dónde está el ángulo. La sutura va con cálculo trómico de 0, 2, 0, siempre iniciando detrás del ángulo, como vimos en el video, 1 centímetro por detrás del ángulo, llega hasta la horquilla vulvar, 1 centímetro antes de llegar a las carúnculas, como vimos ya en el video. Se hace el nudo y viene ya, este es el primer tiempo, y viene el segundo tiempo, que ya es puntos simples y se va haciendo la sutura por plano, ¿no? Aquí tenemos la episiotomía medio-lateral en la reparación. Tenemos que en la media es más fácil, como ya dijimos anteriormente, el cierre es continuo de mucosa y las submucosas vaginales. Complicaciones que puede traer: inmediatas, mediatas y tardías. Inmediatas: desgarro, prolongación, sangrado, hematoma, dolor. Mediatas: que se infecte, que haya una dehiscencia, un granuloma. Y tardías: que haya una fibrosis, una fístula. El dolor: ¿qué hacemos en caso de que haya dolor? La aplicación de compresas de hielo tiende a disminuir el edema y aliviar las molestias. Compresas de hielo ayudan muchísimo. La aplicación de lidocaína en ungüento no es eficaz para aliviar el dolor, es episiotomía. Preferible las compresas con hielo. Y los analgésicos como la codeína dan alivio considerable. Entonces aquí tenemos los cuidados que se deben de tener en caso de que haya dolor. Y obviamente si hay un desgarro tenemos que saber qué tipo de desgarro hay, qué característica tienen los desgarros. Un desgarro de primer grado, segundo, tercero, cuarto grado. El desgarro de primer grado se caracteriza porque es una laceración superficial que incluye la mucosa vaginal, la piel del perineo o ambas. La de segundo grado se extiende hasta la fascia y los músculos que circundan la vagina. La de tercer grado atraviesa ya el esfínter externo del ano. Y el cuarto grado se extiende a la luz anorrectal, ya la luz, e implica tanto la ruptura de los esfínteres externos e internos del ano. Aquí están los 4 grados, primero, segundo, tercer, cuarto grado, hasta dónde llega y cómo nosotros vamos a clasificar según lo que involucre este desgarro, si es primero, segundo, tercero o cuarto grado, chicos. Bueno, hasta ahí tenemos, chicos, la diapositiva.